Buenas tardes. A continuación, vamos a realizar la socialización de un trabajo que estaba en la clase de documentación y base de datos en el desarrollo de la especialización BIM. El grupo está integrado por Juan Manuel Silva, Cristian Fernández, quien les habla, y Lady Vanessa. Para llevar a cabo la implementación de la metodología BIM, es indispensable realizar una gestión eficiente y óptima de la información y el manejo de datos. Por lo tanto, en la ejecución de ese trabajo se profundiza en las necesidades básicas y requerimientos del cliente, llevando a cabo la realización de una aplicación donde se pueda tener el control de las cuentas bancarias y su información. A continuación, se lleva a cabo el planteamiento del problema. Se requiere llevar a cabo una aplicación la cual facilite el control y el manejo de las cuentas de ahorros y corrientes teniendo en cuenta la siguiente observación. Primero, que un cliente puede tener varias cuentas y una cuenta solo pertenece a un cliente. A continuación se describen algunos conceptos básicos a tener en cuenta. Proyecto, grupo de actividades que se lleva a cabo con un objetivo específico en un tiempo determinado. Proyecto de software, un proyecto específico dado a los programas informáticos. Gestión de la documentación. Radica en la metodología de controlar, almacenar y distribuir la documentación. Plan estratégico BIM comprende el proceso de controlar, almacenar y distribuir la documentación. Metodología BIM es una metodología que comprende una colaboración, integración de la información y de la documentación de un proyecto en específico utilizando modelos tridimensionales. Entidad es cualquier objeto sobre la que se necesita almacenar información. Atributo hace énfasis a una propiedad de una entidad específica. Relaciones en base de datos. Comprende las asociaciones entre dos o más entidades, las cuales permiten relacionar diferentes tablas de la base de datos. A continuación, mi compañero va a explicar los requerimientos funcionales. Para tener en cuenta las reglas del negocio, es importante tomar estas reglas durante el desarrollo del sistema, ya que deben ser implementadas en el software para garantizar el cumplimiento de las necesidades del banco. Entonces tenemos la creación de clientes y cuentas en las que se debe evitar la duplicidad de clientes con el mismo número de documentos. Cada cliente puede tener varias cuentas, pero una cuenta solo puede estar asociada a un cliente. Las acciones CRUD, que consisten en crear, leer, actualizar y eliminar sobre la información de clientes y cuentas. El control de las transacciones, que debe permitir depósitos y retiros en cuentas y verificar que el saldo mínimo se respete y este debe ser superior a 15,000 pesos, o sea, el mínimo es de 15,000. Los mensajes de error que se pueden generar con alertas adecuadas en situaciones como duplicidad de clientes, fondos insuficientes, etcétera. La generación de reportes que reportan los movimientos por rango de fechas para filtrar transacciones, reportes generales de cuentas con la información del cliente asociado a cada cuenta y la navegabilidad, que debe ser intuitiva y permitir navegar entre diferentes interfaces de usuario de manera sencilla. Para estos requerimientos funcionales contemplamos 15, de los cuales voy a leer algunos completamente para no hacer tan extenso el video. Por ejemplo, el número 1 es el registro de información básica del cliente, en el cual la aplicación debe crear la información básica del cliente. Entre ellos debe incluir el nombre, el documento de identidad, la dirección, el teléfono o el correo electrónico, entre otros. La fase del ciclo de vida se implementará en la fase de requerimientos y diseño para la captura de requisitos y diseño de la base de datos. El análisis, este requerimiento implica la creación de una tabla de clientes en la base de datos y un formulario de ingreso de datos en la interfaz. En el 2 tenemos la creación de cuenta de ahorro o corriente. Para la descripción, la aplicación debe permitir a los usuarios crear cuentas de ahorro o corriente asociadas a un cliente. La fase del ciclo de vida es en la fase de diseño y desarrollo, y el análisis, en el cual se requiere que la implementación de la lógica para la creación de las cuentas y la asignación del tipo de cuenta, ahorro o corriente al cliente. La 3, la activación, desactivación de cuenta. La 4, control de duplicidad de clientes. La 5, la prevención de duplicidad de cuentas.
La 6, la realización de operaciones CRUD, que son las de crear, actualizar, eliminar y obtener. La 7, que es la gestión de movimientos, donde se registran los ingresos y retiros de dinero. El octavo, que es el control de saldo mínimo al retirar dinero. El 9, validación de fondos insuficientes. El 10, los mensajes de error claros y descriptivos. El 11, la generación de reportes de movimiento por fechas. En este tenemos, por ejemplo, la descripción. Los usuarios deben poder generar reportes de los movimientos de una cuenta dentro de un rango de fechas. La fase del ciclo de vida es en la fase de diseño y desarrollo, y el análisis, en el que se debe implementar una funcionalidad que consulte los movimientos realizados en un rango de fechas y los muestre en un reporte. Para la 12, la generación de reportes generales de cuentas. La 13, hipervínculos en reportes. La 14, la navegación intuitiva entre interfaces. Y en la 15, la seguridad en el manejo de datos sensibles. Para esta, la descripción implica la aplicación que debe implementar medidas de seguridad para proteger los datos sensibles de los clientes. La fase del ciclo de vida para esta es en la fase de implementación y pruebas de seguridad, y el análisis es la protección de datos. Se debe realizar mediante el cifrado de datos sensibles y la autenticación de usuarios y control de accesos. Para el modelo conceptual, nosotros analizamos inicialmente con este esquema los requerimientos de la aplicación, y como podemos ver, tenemos el cliente, la cuenta bancaria, los movimientos, los reportes y los demás puntos que se interrelacionan entre sí. Pero avanzando con el trabajo, encontramos que el esquema inicial pues tenía mucha información, y al profundizar en el tema, pudimos depurar la información para que quede estructurada de acuerdo a como se requiere. Entonces, en la figura 2 podemos observar que muchas de las cajitas se quitaron porque no hacen parte del modelo de la base de datos, por lo tanto no deben estar incluidas, y estas se resuelven por consultas tipo procedimientos almacenados o directamente de la aplicación que presenta los datos del modelo entidad-relación, y estas se deben representar, solo se deben representar las tablas que estarán en la base de datos. Todos los demás tipos de reportes o restricciones de datos no deben estar, y esto se gestiona de forma directa por la app. Entonces, aquí en la figura 2 podemos ver que tenemos unas llaves amarillas que son las llaves primarias, lo que asegura que no haya registros duplicados, y las llaves oscuras, que son las llaves foráneas de relación existencia del dato fuente. Continúa mi compañero. Continuando con lo descrito anteriormente por mis compañeros, me gustaría compartir con ustedes el manual de usuario de la aplicación Mi Banca, una herramienta diseñada para facilitar la gestión de sus cuentas bancarias desde la comodidad de su teléfono o computador personal. Para comenzar a utilizar, deben acceder a www.mibanca.com desde su computador o desde la app, desde la Play Store o App Store. Al ingresar por primera vez a la aplicación, el proceso es sencillo. Primero deben registrarse en la app. Solo deben abrirla, seleccionar la opción de registrarse y seguir las instrucciones que aparecen. Entre los pasos deberán elegir el tipo de documento y escribirlo correctamente. En caso de ingresar una identificación errónea, el sistema les mostrará una advertencia para corregirlo. Luego deberán establecer una clave principal con una verificación de seguridad en caso de error. Además, elijan su nombre de usuario. Si ya está en uso, el sistema los alertará y tendrá que elegir otro. Después seleccione el tipo de cuenta, ya sea corriente o de ahorros. Y si todo está correcto, presionar entendido y luego registrar. Listo, su cuenta quedará activa y podrán comenzar a utilizar la app. La aplicación no solo les permite consultar la información de sus cuentas, sino también crear, actualizar y eliminar datos, generar reportes de movimientos por fecha o acceder a los detalles de las cuentas a través de un enlace directo a su estado de cuenta. Además, si necesitan realizar transacciones en los cajeros automáticos, solo deberán ingresar su usuario y contraseña, seleccionar el tipo de trámite y tener en cuenta que el monto mínimo a mantener en su cuenta debe ser de 15.000.
Ahora bien, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones que surgieron de este proceso de análisis, entendemos que existe una necesidad clave de gestionar la información de los clientes de manera eficiente y segura. Esto podrá abrir la puerta para el desarrollo de aplicaciones aún más avanzadas, capaces de no solo satisfacer las necesidades actuales, sino también de adaptarse a las demandas emergentes de los usuarios. Por lo tanto, en el futuro se podrían integrar soluciones más sofisticadas que ofrezcan una experiencia aún más fluida y un control detallado sobre los datos y transacciones. Las entidades bancarias deberán garantizar que su infraestructura de datos esté preparada para soportar estas innovaciones. Además, es crucial que a medida que la aplicación evoluciona, se incorporen características que no solo se ajusten a las necesidades del negocio, sino también fortalezcan la protección de los datos sensibles de los clientes a medida que el mundo se enfrenta a un aumento de regulaciones sobre privacidad y seguridad de la información. Estas estrategias serán fundamentales. El manual de usuario y glosario deben ser entendidos como herramientas en constante evolución. No se trata solo de guiar a los usuarios en el presente, sino también de adaptarse a las futuras actualizaciones y características de la app. Esto permitirá que tanto los desarrolladores como los usuarios finales puedan comprender y aprovechar todas las innovaciones a medida que la app siga mejorando. En resumen, este es solo el inicio de un camino de optimización, seguridad y eficiencia que tendrá grandes beneficios para los usuarios y para las instituciones. Con este enfoque se garantizará que el servicio siga siendo institucional y funcional, anticipando las necesidades futuras y asegurando una experiencia que permanezca a la vanguardia. Muchísimas gracias.